Hola estimados, bienvenidos a un nuevo video tutorial del Pablo de la Universidad del Paraíso. Soy Cristóbal y hoy día vamos a hacer un recorrido por la interfaz del software online Gravit, el cual recordarles que en el video anterior de esta sección les enseñamos a crear una cuenta en este software y ahora mi interés es que podamos hacer un recorrido para entender un poco la interfaz en la que nos encontramos y poder manejarnos de mejor manera con qué cosas estamos viendo para que no sea tan perdida esta introducción al software. Entonces, como ven acá, yo ya tengo un cuadro creado. Cuando uno inicia Gravit, nos vamos acá, archivo, nuevo diseño. Esta es la interfaz con la que partimos. Cuando nos ingresamos desde nuestra cuenta, recuerden que tienen que tener creada su cuenta y podemos generar un documento acá. Por ejemplo, acá vamos a utilizar una hoja tamaño 3 en papel. Acá tendríamos el documento ya por defecto. Por un tema de comodidad voy a invertir el lienzo y lo voy a dejar así, hacia la horizontal. Y acá ya vamos a empezar a ordenarnos. Primero, para centrar y tener toda la misma vista, aprieto acá este botón, estas 4 flechas direccionales, que sería para encajar, para centrarme ¿cómo decirlo? En el lienzo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Si nos acercamos acá a nuestra izquierda, vamos a ver que tenemos acá este menú desplegable. Tenemos 3 secciones: capas, que es lo que estaríamos viendo acá con las páginas. Tenemos una biblioteca de formas y elementos para insertar, y tendríamos símbolos, que los símbolos los tenemos que definir nosotros para poder crear elementos de diseño cuando estamos creando algún contenido. Entonces, ¿qué es lo interesante de acá? Páginas. Páginas dentro de los software de diseño 2D, diseño vectorial, ilustración, etcétera, y varios otros. Lo que nos sirve es para poder crear contenido y poder organizarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, creo acá una página con círculos. No se preocupen, esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Creo acá círculos. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos que solo me interesa que en esta página haya círculos. Necesito otra página para cuadrados, por darle un ejemplo. Entonces yo creo una nueva página. Si se dan cuenta, me cambié de página acá. Estoy en la página 2. Y en esta página necesito, no sé, rectángulos. Entonces creo rectángulos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas páginas son independientes. Entonces yo tengo la página 1, hago clic, veo mis círculos. En la página 2 veo mis cuadrados. ¿Qué pasa acá? También tengo opciones como hacer invisible la página. Por ejemplo, acá estoy en la página 2, pero no la estoy visualizando. Me va a la página 1, acá está, lo mismo. Y las vamos activando acá. La idea de las páginas es poder trabajar de manera ordenada con distinto contenido. Por ejemplo, si estamos diseñando algún formato de archivo para una portada o archivos, por ejemplo, para corte láser, y que se van dividiendo porque tienen alguna diferencia, yo puedo ir creando distintas páginas para ir ordenando mi información. Eso vendría siendo lo primero. Acá, si nos vamos al bote de basura y cliqueamos sobre la página, la podemos eliminar. Entonces nos quedamos con la página 1 y puedo agarrar todo esto manteniendo apretado el ratón, la parte izquierda del mouse, y suprimir para eliminar. Ahí quedaría de nuevo en blanco. Entonces eso vendría siendo la primera parte de acá, las páginas. Con respecto a las bibliotecas, la verdad, bueno, acá tienen distintas formas que ya vienen predeterminadas con distintas, ¿cómo decirlo? Es como una librería digital, ¿cierto? Donde ya tenemos como una base para poder empezar a crear. Esto todo lo podríamos dibujar nosotros de cero, pero a veces de repente, no sé, alguna forma nos calza para poder hacer algo y la podemos empezar a trabajar encima. Entonces sepan que tenemos material disponible acá para poder trabajar distintas temáticas. Tienen acá ilustraciones, estos son recursos propios del software. Y como les decía, los símbolos es algo que nosotros tenemos que definir para crear un contenido que después se vaya repitiendo. Entonces eso con respecto a las páginas. Otra cosa que vendría siendo acá abajo de página, que es muy importante también dentro de los software de diseño de dibujo, vendría siendo las capas. ¿Qué son capas? Actualmente no tengo ninguna. Cuando empezamos a crear contenido, ya sea de cualquier tipo, cada contenido está dividido dentro de una capa.
Cada rectángulo, si se dan cuenta ahí, ese rectángulo es una capa y se maneja de forma individual. Acá yo voy viendo todos los elementos que tengo dentro de mi interfaz. Toda la creación de contenido está acá. Se dan cuenta, yo lo puedo seleccionar de acá, lo puedo pinchar de acá y también se va seleccionando. Se van creando, el más antiguo es el que está abajo, el más nuevo el que está arriba. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que yo pueda manejar de una manera organizada, a modo de un listado desplegable, mi contenido. Una cosa interesante, por ejemplo, es que si tengo alguno que fuera particularmente que lo quisiera conservar, por ejemplo ese, le pongo el candado, bloqueo, y ¿qué es lo que pasa? Ya no se puede seleccionar, si se dan cuenta puedo agarrar todos los otros, los puedo desplazar y todo eso, pero ese queda estático. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es, por ejemplo, si yo tengo algún contenido central o que me es relevante y que no quiero modificar en ese momento, puedo apretar el candado simplemente y eliminarlo. O sea, perdón, y dejarlo bloqueado para no tener que hacerle ninguna modificación accidentalmente. Eso también puede pasar. Otra cosa que es muy interesante dentro de las capas es acá tenemos los contenidos. Por defecto estaríamos trabajando en una capa 0, por así decirlo. Si yo creo acá una nueva capa, acá se armaría la carpeta de la capa 0. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo creo carpetas, miren, capa 1, capa 2, etc. ¿Qué pasa cuando yo voy creando estas carpetas? Las carpetas me sirven para ordenar el contenido y irlo agrupando. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo puedo ir agregando todas estas. Voy a ir manteniendo apretado control. O las puedo agregar así. También las puedo agarrar así. Y por ejemplo, digamos que todo esto pertenece a mi capa número 0. Entonces yo las arrastro del listado acá y las inserto. Ahí si se dan cuenta se pone como en un color como un rosa. Ahí para agregarlos dentro. Entonces si se dan cuenta desaparecieron del listado y aparece una flecha acá. La flecha es porque dentro de la capa tiene contenida la información de los archivos que se han creado dentro de nuestra página. Y la gracia de esto es que yo puedo manipular esta capa para hacer distintos tipos de manipulaciones, etcétera. Pero lo más importante es que puedo ordenar el contenido. Entonces, por ejemplo, si lo apago acá, apago la capa completa. Entonces la idea de esto, vamos a crear otro elemento de acá, es poder irse ordenando con respecto al contenido que yo voy creando en mi página, en mi lienzo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos todo lo que vendría siendo elipse. Si se dan cuenta, se crearon dentro de la capa 0 porque tenía presionada la capa 0, entonces se quedó trabajando ahí. ¿Qué es lo que pasa? Yo no quería eso. Quiero moverlo. Entonces, mantengo apretado Shift desde el primero hasta el último y lo desplazo a mi capa 1. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Si apretamos la capa 0, se dan cuenta, se seleccionan todos los elementos dentro de la capa 0. Si se aplica la capa 1, todos los elementos de la capa 1. La capa 2 no tiene nada, la puedo eliminar. Y los invisibilizo. Entonces la gracia de eso es poder ir manejando el contenido de forma independiente y agrupada. Cosa de, por ejemplo, si algunos tienen características similares o tienen algo que ver, por ejemplo, si uno tiene un personaje acá, o por ejemplo archivos para corte láser, es súper importante cuando trabajamos, por ejemplo, en sistemas de láser, dividir lo que es grabado de lo que es corte. Eso, entonces, es una forma de ayudarnos a ordenar la información porque tienen características y configuraciones diferentes. Entonces vamos eliminando acá. Lo otro que si se dan cuenta que lo estaba utilizando desde el principio es esta barra de acá, la barra superior, que tiene el atajo hacia las herramientas más utilizadas que vamos viendo acá en el software. Entonces vamos dando una mirada rápida. Tenemos acá el imán. El imán, si se dan cuenta, está activado así como con un contorno gris, y eso es porque me permite generar relaciones entre las figuras. Si se dan cuenta, a medida que yo estoy generando una figura, por ejemplo acá voy a generar un círculo. También aclarar que cuando voy a crear un contenido, si mantengo apretada la tecla Shift, se mantienen las proporciones, entonces quedaría un círculo perfecto. Y si se dan cuenta, yo empiezo a mover acá esto y se empiezan a generar relaciones. Eso es gracias al imán. Se empiezan a generar relaciones de distancia, de posición, de movimiento, etc. Por ejemplo, acá se va relacionando con las distintas dimensiones del lienzo. Entonces ahí, se dan cuenta, aparece el punto medio del lienzo. Lo voy desplazando hacia acá y aparece el punto centro. Entonces ahí, por ejemplo, sabríamos que mi círculo está centrado. Por ejemplo, si creo una secuencia del círculo acá, un clon, lo puedo alinear. Se dan cuenta, ahí me marca el software que está alineado, ahí que está centrado. Entonces son referencias, son guías para poder ir ordenando de mejor manera mi contenido.
para poder componer. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Por ejemplo, tenemos, bueno, obviamente el menú desplegable de figura. Súper importante este menú. El menú nos permite generar ciertas figuras básicas. Tenemos la línea, el rectángulo, la elipse, el polígono, el triángulo, la estrella. Todas formas que tienen alguna particularidad que vienen predeterminadas para poder hacerlas más fácil. La línea muy interesante, la verdad. Todo lo que se puede crear con ella. Aquí tenemos un par. Podemos generar conexiones entre ellas. Ahí vamos clicando y vamos generando contenido. Otra cosa que es muy importante acá vendría siendo nuestra flechita de seleccionador. Tenemos el seleccionador global, el subseleccionador, que vendría siendo como el seleccionador local, llamémoslo. Tendremos el lazo y tenemos seleccionador por capa o generar un segmento. ¿De qué sirve esto? Miren, esto va acompañado de otra función que, por ejemplo, vamos a hacer una figura con un círculo acá y un rectángulo. Y digamos que esta figura la queremos agrupar. ¿Qué se refiere a agrupar? Es una opción que tenemos cuando tenemos dos elementos y los queremos dejar juntos. No que se fusionen, pero que se junten. Entonces ponemos agregar selección. ¿Qué pasó en estos momentos? Tenemos un grupo que, si se dan cuenta, se formó acá en el menú de capa, que está compuesto por el rectángulo por el círculo. Siguen siendo elementos independientes, pero sus posiciones están vinculadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo esto, en estos momentos, si yo selecciono esto, no estoy seleccionando ni el rectángulo ni el círculo, sino que estoy seleccionando ambas. Entonces, ¿qué es lo que me interesaría a mí? Por ejemplo, tengo acá esto, y lo estoy desplazando y lo desplazo juntos, pero por ejemplo quisiera editar algo del círculo. Yo puedo ir acá a la herramienta de subselección, pinchar el círculo, y si se dan cuenta se selecciona solo este, y lo puedo desplazar. Y se dan cuenta, ahí se mantiene individual. Si vuelvo acá a la herramienta de selección, pincho y está nuevamente separado estos dos. O sea, nuevamente juntos y se desplazan juntos. ¿Qué otra cosa? Si yo hago doble clic, también se activa automáticamente, se dan cuenta, cambia la flecha y pasa a ser subselección. Entonces ese es un atajo para llamar más rápido a la herramienta. Ahora ahí quedó activada la herramienta de subselección, por ende tengo que volver a la selección acá. También pueden ocupar los atajos del teclado que les indica acá el software. Entonces, ¿qué otra cosa más? Tenemos la herramienta lazo. Lazo lo que nos permite hacer es seleccionar un conjunto de elementos de lo que hayamos, como se ha envuelto con la selección. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya se activó esto porque esto quedó cerrado. Entonces, ahí una forma de cuando tenemos muchos elementos y queremos seleccionar un segmento nomás y decir, oye, solo quiero este segmento. Bueno, ahí vemos cómo lo vamos seleccionando, de otra forma de poder elegir. También seleccionar por capas, o sea, si tenemos un conjunto de capas. Y un segmento vendría siendo si queremos seleccionar solo una porción o un área de nuestro recuadro. ¿Qué otras cosas tenemos acá? Tenemos el lápiz. La otra herramienta la vamos a ir viendo más en detalle, pero sepan que tenemos acá un conjunto de herramientas de lo que es creación de contenido y edición de contenido de distintas índoles, y este contenido nos permite ir haciendo las distintas formas, figuras, etcétera, que vamos utilizando para crear cosas de diseño 2D. Otra cosa que es muy importante acá, vendría siendo, ya vimos la barra de acá, lo del lado izquierdo, ahora nos interesaría esto del lado derecho, que vendría siendo nuestra página, la configuración de nuestra página. Si se dan cuenta, cuando yo partí al principio, le di un formato de A3, que es un formato del tamaño de página. Si se dan cuenta, eso yo lo puedo variar. De hecho, puedo dejar un lienzo infinito, por ejemplo, si no tengo un formato predeterminado, quiero trabajar como, puedo trabajar con un lienzo infinito, o si tengo algún formato particular, por ejemplo, este es una A4, se dan cuenta ahí queda la 4 por defecto, y lo puedo ir variando, o también tengo la opción de darle un tamaño a gusto. Por ejemplo, vamos a darle una dimensión de 500 por 500. Recuerda que estamos trabajando en milímetros, y abajo en el documento indica las unidades que estamos trabajando. Recuerden que si apretamos acá nos podemos centrar para ver el documento, el lienzo en su totalidad. Si por alguna razón hicieron algo que no
querían hacer. Control Z es su mejor amigo. Retrocedemos y ahí ya volveríamos a cuando estamos en el lienzo en el tamaño 3. Recuerden acá que podemos invertir. También tenemos otras opciones acá de edición, por ejemplo, recortar el lienzo. ¿De qué sirve esta opción? Esta opción solo se habilita o se activa cuando tenemos contenido creado. Por ejemplo, digamos que ese es todo mi contenido y quiero optimizar el espacio del lienzo. No quiero más que lo que esté ocupando esta figura. Si yo aprieto acá recortar el lienzo, se dimensiona al tamaño límite para poder ajustar esto. Súper interesante la verdad esa opción para poder trabajar así a borde con elementos, figuras, etcétera, o para trabajar, por ejemplo, cuando queremos enviar un archivo a láser que requiere, ojalá, utilizar el menor segmento posible para optimizar espacio. También otra opción muy interesante que la podemos dejar activada desactivada que se llama cortar contenido. Eso es para trabajar con los límites del lienzo. ¿Qué me refiero con esto? Yo tengo acá mi figura y vean cuando la desplazo qué es lo que sucede. Queda cortada. ¿Se dan cuenta? Ahora, no es que la corte en verdad, sino que como que la invisibiliza. Si yo muevo para acá, se dan cuenta que la figura se mantiene completa. Pero es una opción súper interesante para saber si estamos trabajando o no fuera de los límites. O si no queremos que se vea nada fuera de los límites. Un tema de orden visual que es muy interesante de hacer. También tenemos para trabajar con distintos márgenes que le podemos dar. Los márgenes son para poder ordenarnos a, por ejemplo, si quisiéramos trabajar algún archivo para impresión y requiriéramos diversas, por ejemplo, formas de ordenar el contenido y supiéramos que acá, por ejemplo, va una línea de corte. Entonces, este es nuestro mejor amigo porque estas líneas, si se dan cuenta, ayudan en conjunto con el imán a poder mover esto hasta el límite y saber que esto está todavía dentro, no ha pasado el límite de nuestra línea de corte o nuestra línea de margen. Entonces esto es muy importante para poder trabajar documentos pensando después en imprimirlos o cómo se va a materializar en algún sustrato real. Otra cosa que es muy importante, obviamente, siempre las unidades que estamos trabajando, dependiendo del contenido que vayamos a trabajar, podemos trabajar contenido para distintas cosas, por ejemplo, para web, para trabajos, como les decía yo, en el caso de FabLab, de sistemas de corte láser, para temas de distintas cosas, tenemos distintas formas de dimensionar. Tenemos para trabajar con puntos, para píxeles y distintas unidades de milímetros, centímetros, pulgadas, etc. Entonces, según el contenido que estemos creando, es qué unidad vamos a utilizar para trabajar de la manera más cómoda posible. Entonces, lo otro que me interesaría ver es esta parte de acá, el menú arriba, que si se dan cuenta, cuando yo pincho una figura, se activan estas que estaban como desactivadas, debido a que estos son, se llaman herramientas sensibles a contenido, que se refiere que solo se activan cuando hay contenido seleccionado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos opciones de edición, por ejemplo, invertir en la horizontal o en la vertical. Tenemos acá para rotar, izquierda y derecha. Tenemos acá para manipular objetos, como vendría siendo agrupar, desagrupar. Si yo desagrupo, lo separo. También tenemos otra opción acá que es muy interesante, que es crear forma compuesta, que esto eliminaría la intersección entre ambos y generaría una sola figura. Si se dan cuenta, yo voy a cliquear esto. Y ya esta forma compuesta yo la veo como un todo. Ahora también la puedo seguir editando como en su forma individual si le hago clic acá 2 veces o ocupo la subselección. Pero la idea de esto es poder crear una forma personalizada, una forma, ¿cómo decirlo? Una geometría orgánica, etc. Esa es la idea. También, por ejemplo, tenemos acá otra opción de recortar la figura para ejemplificarlo. Ya que es agrupar estos elementos, le vamos a dar un color a esto diferente. Acá. Y vamos a traer el círculo al frente. Traer, organizar, traer al frente. Y lo que nos interesa con cortar es que, por ejemplo, yo posiciono esto acá, selecciono estos dos, y en estos momentos el rectángulo va a cortar al círculo ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos momentos? Que se ocupan los límites del rectángulo para cortar la figura del círculo. Si se dan cuenta, ahí está y queda agrupado de alguna manera. Se dan cuenta, todavía existe el círculo y la elipse, todavía está. De hecho, yo la puedo modificar. Pero
queda contenida dentro del rectángulo. Otra opción de edición bien interesante. ¿Qué más tenemos acá? Las otras opciones las vamos a ver, pero más adelante. Y lo otro que me interesaría ver serían las opciones sensibles de contenido acá, que tenemos que cuando hacemos clic, si se han dado cuenta durante todo el video, a medida que hago clic cambian cosas. Entonces acá cuando yo hago clic sobre una figura, pasa que se activan una serie de opciones que son características de la figura. Por ejemplo, posición, tamaño, ángulo. Bueno, el tema del ángulo lo vamos a ver con el rectángulo, ¿no? Porque si no, no se va a apreciar. Vamos a ver entonces, por ejemplo acá, si estamos trabajando en el lienzo y yo quisiera desplazar el círculo y que quedara centrado perfectamente en el lienzo, yo puedo ir apretando acá, alinear al centro, o alinear hacia los bordes. ¿Se dan cuenta? Y se va desplazando el contenido. Si yo por ejemplo agarro estos dos, sucede lo mismo, se van alineando. De hecho, le vamos a cambiar el color al círculo para que se aprecie mejor lo que estamos haciendo. Ahí, naranja. No se aprecia porque el círculo está detrás. Entonces yo puedo hacer clic con el botón derecho, organizar, traer al frente y lo ordeno. También eso lo puedo hacer si yo desplazo acá. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta acá? Miren, acá el rectángulo está por sobre el círculo. Lo giramos acá. Y el círculo está por sobre el rectángulo así. Y si los ordenamos así, se produce el asunto del corte, otra forma de hacer el corte. Ya, entonces me interesa que el círculo destaque, en este caso, por el frente. Se dan cuenta ahí, se va organizando el contenido, entonces otra forma de poder componer. Por ejemplo, digamos que vamos a inventarnos algo, digamos que estuviéramos haciendo como una especie de huevo frito. Entonces quisiera que estuviera la yema al centro. Y esta sería la forma de poder ir ordenando el contenido. Ya va. Entonces esto estaría ahí centrado, si lo quiero desplazar. Ahí se dan cuenta, en este caso se está referenciando el rectángulo con el círculo. Entonces vendría siendo el rectángulo mi límite y el círculo como el contenido que se va desplazando. Si yo por ejemplo selecciono este hacia el centro solo, individual, se desplaza y se desplaza, si junto los dos se produce este efecto que este vendría siendo como mi marco. Si los agrupo y los empiezo a desplazar, se mueven los dos en conjunto por todo el cuadro. Son distintas formas de alinear la información que estamos creando en nuestro contenido. Entonces vamos a desagrupar acá la selección. ¿Qué otra cosa nos interesa acá? Por ejemplo, tamaño. Yo puedo ajustar el tamaño simplemente tomando estos puntos de control de acá, se dan cuenta, pero también le puedo dar dimensiones. Recuerden que estamos trabajando en milímetros. Le puedo dar medidas. Tenemos acá 100, 100 para que mantenga la proporción. También podemos mantener, por ejemplo, acá este especie de clip activado. Si lo activo yo, por ejemplo, cobro acá 50, esto se escala proporcionalmente. Esto aplica para todas las figuras igual. También lo otro que nos interesaría ver acá, tendríamos dentro de lo que es apariencia. Claramente no los vamos a ver de momento, pero lo que nos interesaría, por ejemplo, ver sería elementos como el relleno. El relleno sería algo importante que vendría siendo cambiar el color a la figura. Yo lo selecciono, puedo seleccionarlo con cualquiera de estas flechas y si se dan cuenta se activa el color acá. Por ejemplo, si yo quisiera que fueran del mismo color, no sé exactamente qué color es, puedo pinchar acá este gotero, pincho la selección y quedan del mismo color. Y también ya acá tenemos una serie de efectos que podemos aplicarles para ver cómo se van aplicando cosas. Por ejemplo, si le quisiera dar un borde a esto, ¿cierto? Y el borde tuviera otro color.
Entonces empezamos ahí a jugar con el contenido. En el fondo todas estas herramientas son para poder editar y agregarle características a nuestras figuras para generar contenido de forma amigable e intuitiva. Entonces, dicho eso, ya vimos lo básico, diría, de la interfaz de Gravit. Ahora lo único que me interesaría es si es que ustedes quieren guardar su contenido. Ustedes se pueden ir acá a esta forma de disquete, el símbolo de guardar. Vamos acá y lo podemos guardar en una nueva carpeta o en la nube. Entonces, dicho eso, acá le ponemos, por ejemplo, tutorial 1 y le vamos a dar a guardar. Se va a guardar en mi nube. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ver esto, pongo acá abrir desde la nube y tendría acá mi archivo de tutorial 1 que quedó guardado. En caso de que yo, por ejemplo, lo cerrara, cualquier cosa, sepan que es importante por un asunto de orden y de, ¿cómo se llama?, de cuidado con el trabajo, de cada cierto tiempo obviamente ir guardando. Ahora, lo bueno de que sea el software online es que no debería dar errores como de que se pegara el software o se hubiera algún error tipo crash o bug, algo así. Pero de todas formas podría, ¿cómo se llama?, dar algún error de otras características, como imaginemos lo que vendría siendo que se caiga el internet. Entonces es bueno ir guardando también. Sepan que si les falla el internet o algo así y no guardaron nada, eso se va a cancelar todo lo que han hecho. Entonces, por ende, es bueno tener una sistematización del trabajo que están realizando para, en el fondo, no ir perdiendo el contenido avanzado, etcétera. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir haciendo más videotutoriales, ya a trabajar más en detalle las herramientas, etcétera. Recuerden que todas las dudas, consultas las pueden ir llamando, escribiendo aquí en los comentarios del video. Y nos vemos en otro video tutorial. Que estén muy bien. Hasta luego.